por favor. Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Ciudad de México tiene una de las leyes más avanzadas de no discriminación. Sin embargo, ya existe, y fue identificado así, un espacio para la actualización de definiciones con respecto a ordenamientos internacionales, y existe también un espacio para la institucionalización y dotar de autonomía técnica y de gestión al Consejo para prevenir y erradicar la discriminación del Distrito Federal. Esta es una iniciativa, de hecho, que ya ha sido presentada y que será enriquecida con los resultados de estas mesas. Es una iniciativa que fue presentada en el mes de abril. Siguiente, por favor. Respecto de los derechos de las y los jóvenes, también hay 4 líneas que pretenden abordarse: mayor participación a los jóvenes en el diseño de políticas públicas, armonización con la Convención Iberoamericana, cosa que no hemos hecho aún, a pesar de que la legislación sí está muy actualizada. Esto es algo que está pendiente. Establecer la protección y defensa de derechos de las y los jóvenes, así como fortalecer al Consejo de la Juventud, lo cual nos permitiría avanzar en 4 de las líneas del programa de derechos humanos. Siguiente, por favor. La reforma penal y penitenciaria. Han sido también presentadas 2 reformas, una que tuve la oportunidad de llevar al Pleno su servidor, respecto a la reforma penal con visión de derechos humanos. No se refiere desde luego a la gran reforma judicial que está pendiente, que se está trabajando en una mesa. Aquí está, además del presidente de nuestro tribunal, también el diputado Julio César, que han estado muy involucrados en ello, sino específicamente la visión de derechos humanos, reducción de penas y etcétera, así como una reforma, una propuesta de ley penitenciaria que fue presentada también el periodo pasado por la diputada Lea Limón, que a lo que se ha llegado es a la conclusión. Hay una propuesta de que hagamos un estudio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas para determinar la actualidad de estas 2 propuestas, para garantizar que estén lo más actualizadas y lo más apegadas a la reforma constitucional, por un lado, y por otro lado, que estemos en la mejor política pública posible. Lo anterior derivado de que las 2 iniciativas, importante decirlo, provienen del informe 2008 de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, en ese tiempo ha habido, desde luego, una serie de cuestiones que se han suscitado. Esto permitiría avanzar, de acuerdo a lo que emane del estudio, en 15 líneas más del programa de derechos humanos. Siguiente, por favor. Respecto a tortura, también hay una serie de reformas que se están planteando, en particular lo que tiene que ver con la tipificación de distintos aspectos como método de tortura, y avanzar también hacia el protocolo de Estambul, que es algo que aún no hemos hecho. Quiero decir que aquí el gobierno de la ciudad ha venido trabajando de manera intensa en una propuesta en ese sentido, y también no nos pudo acompañar hoy la diputada Alicia Telles del PRI, pero tiene un acercamiento con el tema, igual que con el de trata. Aquí hay 3 líneas de acción que podrían ser avanzadas a partir de lo anterior. Siguiente, por favor. Respecto de transparencia y acceso a la información pública, hay también 3 líneas, en particular en lo que tiene que ver con la incorporación de la obligación de que todos los entes públicos cuenten con portal ciudadano, es decir, que haya transparencia proactiva y no solo reactiva, no solo a petición de parte, sino que exista ya en los portales y en los distintos mecanismos de acceso la posibilidad de que toda la información que tiene que ser transparentada ya haya sido. También que haya comités de transparencia en donde se ordene la generación de documentos, y con estas 3 acciones se podría avanzar en 3 líneas de acción. Siguiente, por favor. Respecto de derechos de las mujeres, hay toda una armonización legislativa que es necesario hacer. Recordemos que la Ciudad de México es la más avanzada en su legislación de protección a los derechos de la mujer, pero hay una serie de elementos que aún no han sido incorporados y armonizados. Aquí la Comisión de Equidad y Género, con la diputada Beatriz Rojas, y desde luego con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la diputada Barrales, se ha estado preparando un paquete completo que nos permitiría avanzar en 4 líneas de acción en este sentido. Siguiente, por favor. Derecho a un medio ambiente sano. Aquí, y me congratulo mucho y agradezco mucho la presencia, desde luego, del diputado
Raúl Nava, coordinador del Partido Verde, porque ha estado también involucrándose en este tema, en esta parte que tiene que ver con medio ambiente, pero se está planteando el avance en 4 líneas. Mecanismos más estrictos para la inspección y verificación, así como sanción que asegure que se eviten daños ambientales, y las modificaciones pertinentes a la Ley de Desarrollo Urbano para la posibilidad de la producción social de hábitat. Siguiente, por favor. Esto nos permitiría avanzar 4 líneas de acción. Derechos de las víctimas de trata y explotación sexual comercial. Aquí la intención es acercarnos al protocolo de Palermo, que es algo que tampoco se ha hecho a partir de adecuaciones al Código Penal. Aquí también quiero reiterarlo, la diputada Alicia Telles ha estado involucrándose en este tema de trata. Esperamos que la propuesta quede a la brevedad. Siguiente, por favor. Derecho a la libertad de expresión. Aquí también, como ustedes saben, se ha venido desarrollando un intenso trabajo. Hay una mesa intersectorial por parte de la Asamblea Legislativa. La diputada Leida Alavés ha estado impulsando una serie de cuestiones, pero básicamente se está buscando avanzar en una línea que tiene que ver con la modificación del Código Penal para adicionar un título respecto de los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Recordemos aquí este tema que es muy importante, que no podemos decir cuando hay un ataque contra un periodista, contra una periodista, no podemos ponernos a averiguar si fue por carrera o si fue por otra razón. Tenemos que tratarlo directamente como un ataque a periodista, y es uno de los temas que se ha planteado avanzar. Nos permitiría avanzar en una línea de acción. Siguiente, por favor. Derechos de la infancia. Ahí, como saben, hay un paquete muy amplio que ya avanzó, de hecho, que fue una serie de iniciativas que nos permitió avanzar en alrededor de 20 líneas del programa ya a la fecha, pero hay todavía algunos temas pendientes, a pesar de que ya fueron presentados. En particular, una reforma procesal para acelerar los tiempos en los que se atiende la violación de derechos de la infancia y para dar condiciones apropiadas. Esta reforma ya fue presentada, también esta iniciativa está actualmente en proceso de discusión y de dictaminación, y esta propuesta fue presentada desde el periodo pasado por las diputadas Aleida Alavés y Lía Limón en versiones distintas. Siguiente, por favor. Si logramos los consensos necesarios para avanzar en todas estas líneas de acción, podríamos estar hablando de que la Asamblea Legislativa pudiera llegar a un avance total del programa de derechos humanos, que está planeado además para una renovación, es decir, no es algo que se vaya a agotar. Podríamos estar avanzando en prácticamente un 40% si logramos los consensos y la aprobación de todas estas líneas. Quiero decir, para concluir, que este es un esfuerzo no aislado, no es un esfuerzo de un diputado, de un grupo de diputados, sino al contrario, hay mucho que reconocer a todos los órganos de gobierno del Distrito Federal y mucho que reconocer en particular a las organizaciones de la sociedad civil y la academia que han venido acompañando este esfuerzo. Desde luego hay un procesamiento que será necesario hacer, una discusión legislativa que tiene que venir, pero esto es lo que se ha considerado como una prioridad. Concluyo diciendo que independientemente de la imposibilidad que hoy tenemos para legislar en una ley de derechos humanos ante la ausencia de la reforma política, está muy claro que la Ciudad de México tiene un panorama de derechos humanos, un marco de protección a los derechos humanos muy distinto, mucho más avanzado que el del resto del país. La ausencia de la reforma política en ese sentido nos limita, pero mientras siga existiendo el compromiso que hay hoy aquí, esta nueva forma de trabajar, sociedad civil, órganos de gobierno, órganos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, mientras esa nueva forma de trabajar siga presente, no vamos a detener el avance ni la construcción del eje de derechos humanos como centro de la política pública en la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos por su atención y por su asistencia.